Yo quiero invitarles para que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando lleguen ahí, me dicen por favor. Dice la palabra del Señor: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de la porción de su palabra en esta mañana, y le invito a cerrar sus ojos para mayor reverencia, para que no se distraiga, y le vamos a pedir al Señor en oración. Padre, aquí estamos en esta mañana, un grupo de tus hijas y de tus hijos, y queremos de manera muy puntual pedirte en esta mañana, Señor, que nos des mucho entendimiento, que nos des mucha sabiduría, que nos des mucho discernimiento para comprender y entender lo que tú quieres decirnos a través de esta porción de tu bendita palabra. De antemano, Señor, te queremos dar muchas gracias por el regalo, Señor, que tú nos has dado al entregarnos las Sagradas Escrituras. Este es el depósito para nosotros. Hay que guardarlo, hay que cuidarlo, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado una palabra, Señor, como dice el salmista, que es una lumbrera, que es una luz en nuestro caminar. Por eso, en esta mañana te pedimos de manera muy especial, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo por medio de tu preciosa palabra. Oramos todo esto dándote gracias de antemano por lo que nos vas a enseñar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Dígale a la persona que está a su lado: no me ponga conversa, que yo voy a escuchar la palabra. Dígale: no me ponga conversa. Nosotros estamos en una serie que empezamos la semana pasada. Esta serie titula El Poder de la Palabra de Dios. Así titulamos la serie. Y la semana pasada compartí un temita que en lo personal para mí fue de mucho provecho. Preparando esa conferencia estuvimos compartiendo, aún más ustedes, ¿saben el título del tema de la semana pasada? Sí, la serie es el poder de la palabra de Dios, pero el tema de la semana pasada, ni añadir ni quitar, ese fue el tema de la semana pasada. Hoy vamos a hablar, para que los que tomen apuntes por favor, lo coloque ahí. Hoy vamos a hablar de el poder de la palabra hablada. El poder de la palabra hablada. Quiero compartir con ustedes un estudio que se hizo hace unos años atrás, por allá en el año 1999, se hizo un estudio en la Universidad de Padua, y en esa universidad un grupo de psicólogos hicieron un estudio muy interesante. Ellos querían saber cuando los padres transmiten creencias religiosas, cuando los padres están instruyendo a sus hijos, a sus hijas, ¿qué poder tienen las palabras? Es decir, en otras palabras, valga la redundancia, ellos querían medir un poquito qué tenía más efectos, si el comportamiento, el ejemplo de los padres o la enseñanza y las palabras de los padres. Y en medio de esa entrevista, muy interesante, una profesora, una psicóloga, la profesora Line, ella hizo un estudio, hizo más o menos una encuesta, interrogó a 94 estudiantes, y en ese muestreo
fue muy interesante porque 58 eran mujeres y 36 eran varones entre 18 y 25 años, hablando de hijos, hablando de hijas. Y esta psicóloga, después de hacer todo este estudio, ella descubrió que la exactitud con que un niño percibe las creencias de sus padres tiene que ver con todas las cosas que hacen los padres. Esto incluye sacar tiempo para explicar sus creencias y para animar al hijo a participar en actividades que los padres consideran que apoyan tales creencias. Así que cuando uno mira un estudio de estos, uno inmediatamente a uno se le viene a la mente esos adagio populares, que ustedes saben que yo también lo he compartido, que tiene más poder el ejemplo que las palabras. Y sí y no, claro que sí, pero el problema es que estamos viviendo en una época, estamos en un día donde los hijos y las hijas, donde nuestra población, nuestra comunidad, nuestra sociedad está siendo bombardeada continuamente por mensajes en la televisión, en la radio. Entonces las palabras tienen mucho poder en el día de hoy. Son palabras, son mensajes antivalores, anticreencias, y entonces los muchachos están siendo bombardeados por una cantidad de enseñanzas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, sí es importante el ejemplo, por supuesto que sí, pero hoy en día sí tenemos que enfatizar demasiado lo que son las palabras, es decir, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas en nuestros hogares? Uno de los problemas es que como padres nosotros hemos delegado la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos y de la educación, se la hemos entregado a los colegios, a las universidades, se la hemos entregado, y lo más triste es que la parte espiritual se la entregamos a la iglesia. Claro que la iglesia, claro que comunidades eclesiales, claro que grupos de oración como nosotros, estamos para ayudarles, estamos para hacer un aporte al bienestar, al crecimiento espiritual de sus niños, de sus niñas, pero la responsabilidad es de papá y de mamá. Y a mí me encanta colocar estas estadísticas y averiguar estadísticas de psicólogos, porque ellos a veces piensan que descubrieron esta vía y la otra. No, ellos no descubrieron el agua tibia, eso ya estaba en la Biblia. Ellos descubrieron que las palabras tenían mucho poder en la educación religiosa de los hijos y de las hijas, pero ya la Biblia decía eso hace miles de años atrás, y ese es el pasaje que acabamos de leer, cuando Dios a través de Moisés le da unas instrucciones muy claras a su pueblo acerca de los 10 mandamientos, acerca de toda la ley de Moisés, de que ellos tenían que enseñársela a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, a los nietos, y que había que enseñar esa palabra por la mañana, por la tarde, por la noche, al despertar, al caminar, al comer, es decir, en todo lugar había que estar enseñando la palabra del Señor. Por eso, contrario a lo que se dice, las acciones, los ejemplos no necesariamente hablan más fuerte que las palabras, no necesariamente. Yo pienso que en el día de hoy tenemos que hacer los dos énfasis, el ejemplo, pero también lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando en nuestros hogares. Por eso, en esta serie de El Poder de la Palabra, yo quiero hablarles en el día de hoy sobre el poder de la palabra hablada. Y cuando hablo del poder de la palabra hablada, yo no me estoy refiriendo a esa enseñanza de algunos ministros de la palabra en el día de hoy que se dejaron contaminar por conceptos de la nueva era y del ocultismo. Hoy vamos a hablar, y este año vamos a hablar sobre apostasía, cómo cantidad de ministros están apostatando de la fe, de la palabra del Señor, donde uno escucha en comunidades y en iglesias hacer énfasis en las palabras, y donde nos enseñan todo lo que es la confesión positiva, y donde las palabras se convierten casi que en mantras. No, yo no les voy a hablar del poder de la palabra en ese sentido, les voy a hablar del poder de la palabra. ¿Pero cuál palabra? De la palabra de Dios. De eso es que voy a hablarles en el día de hoy. Así que yo no les voy a enseñar acá que se aprendan 3 frasecitas para que todos los días las estén repitiendo, que cuando pasen por un concesionario diga, ese carro es mío, yo me apropio. Yo no les voy a enseñar de esas cosas. Yo les voy a enseñar del poder de la palabra de Dios. De eso es que quiero hablarles en esta mañana. Hoy tenemos ante nosotros un pasaje maravilloso de la palabra. De hecho, este pasaje que acabé de leer, que leímos todos, es uno de los pasajes más grandes de toda la Biblia. Aquí se encuentra un versículo que para los judíos es sagrado, lo que se conoce como la Shema. La Shema, es decir, la declaración que Dios es uno. Y aquí en este pasaje tenemos prácticamente los 2 pilares fundamentales
de la doctrina y de la ética tanto para el antiguo Israel